¿Alguna vez te has preguntado si la enseñanza de la historia ha cambiado a través de los años? En este video entrevistamos a personas de entre 11 a 61 años y aquí te platicaremos cómo ha sido la enseñanza a lo largo del tiempo. En esta entrevista interactuamos con una enfermera de 51 años, que al momento de preguntarle sobre su educación primaria, ella nos refiere que recuerda con mucho cariño a un profesor que le impartió clases en primer año. Su nombre era Gerardo y nos comenta que él utilizaba el pizarrón verde con gis y que en él hacía dibujos y que a través de esos dibujos él iba brindándoles a los niños una clase y de esta forma llamaba su atención y los atrapaba para poder enseñarles. Sin embargo, al pasar de los años, estas dinámicas o estas estrategias fueron cambiando y se volvieron diferentes. En el caso particular de historia, la entrevistada nos refiere que sus profesores la ponían a leer y del pedazo que ella había leído, el profesor o la profesora indicaba qué era lo que debía subrayar. Entonces, posteriormente, acabando toda la lectura, todos los alumnos debían pasar todo lo subrayado a un apunte. Al preguntarle a la enfermera si de esta forma ella había aprendido algo, ella nos comenta que no, que para ella era muy tedioso porque al final no entendía nada, al final no aprendía nada. ¿Por qué? Porque el profesor no les explicaba posterior a la lectura. Lo que ellos podían entender de lo que habían leído era con lo poquito o lo mucho que se quedaban. Y que para ella esta forma de enseñar era muy fastidiosa y era muy aburrida. Bueno, para empezar, entrevisté a una persona de 50 años quien me contó que su educación era bastante rígida, enfocada en la repetición diaria de dictados y operaciones básicas. En esta época predominaba la memorización, lo que le causaba estrés y tensión, ya que no había mucha flexibilidad en la enseñanza. Así que en la historia, por ejemplo, se enseñaba principalmente a través de fechas importantes, personajes políticos y eventos relevantes, lo que no resultaba muy entretenido para quien no tenía un gusto particular por aprender. Sin embargo, mencionó que un docente en particular marcó la diferencia en su enseñanza con la historia. Este maestro se alejaba de la enseñanza tradicional basada en fechas y datos. En lugar de eso, utilizaba como relatos y narraciones significativas para dar contexto a los eventos históricos, logrando así captar la atención y el interés del estudiante. Así que este enfoque innovador ayudaba a comprender la historia de la manera más dinámica, relacionada con la vida diaria y haciendo énfasis en las conexiones importantes entre los hechos. Con la llegada del año 2014 llegó la famosa reforma educativa, donde se buscaba dar foco a los principales héroes de nuestra patria. Para ello, la persona a la que entrevistamos nos contó que se anexaron 2 libros de texto a las aulas que no se habían visto antes, los cuales eran Mis héroes de la patria y los libros de historia mexicana. Además de eso, con la reforma educativa llegaron los famosos apoyos digitales, los cuales eran tabletas y computadoras destinadas a los alumnos con programas preestablecidos. La persona entrevistada nos menciona que se utilizaban conferencias, videos y recreaciones de la historia que ya venían pues pregrabados en las tabletas. Sin embargo, nos menciona que esto pues dejaba muchísimo espacio a las dudas, pues solamente era una representación lineal que no aclarecía por lo tanto al 100% los conocimientos. De este modo, los contenidos se reducían nuevamente a ser teóricos, dejando de lado las prácticas y muy escasamente alcanzando realmente un aprendizaje significativo en los alumnos. Lo recuperado de mis entrevistas en lo personal me comentaban que fue muy tradicional, ya que el maestro daba las clases y los alumnos tenían consignas e indicaciones de ellos. Al momento de trabajar la asignatura eran resúmenes
resúmenes, lectura en voz alta, y para ellos lo consideran poco significativas, a lo que me comentaban que para ellos les gustaría que fueran dinámicas y vivenciales, para tener un recuerdo en la que se involucraran todos los alumnos. Que ellos me dijeron que sí ha cambiado la historia, ya que desde el preescolar en esos momentos implementaron estrategias en las que se involucren, que sea vivencial, representativo, ya que ellos no han visto ni han vivido lo que fue esas épocas. Ahora los docentes de preescolar, los maestros, hacen algo para que les llame la atención, ya que muchas veces llegan a lo tradicional, que son mapas, resúmenes, y eso nos lleva a que no sea significativo ni relevante, y no lleva a tener recuerdos acerca de lo que ha pasado en nuestra vida, ya sea como docente, y cómo poderlos llevarlo en práctica, en lo que se pueda observar y vivenciar por cada uno de ellos, ya que es importante que debamos de tomar en México nuestra concepción de historia, nuestro sentido de identidad y de pertenencia, que debemos de reforzar siempre con cada uno de ellos. La entrevista realizada a una joven de 19 años comentaba que recuerda que en los primeros años pues solamente le enseñaban como hechos importantes como el 15 de septiembre, la batalla de Puebla, el descubrimiento de América, solamente cuando se acercaba la fecha de conmemorar ese hecho. Pero pues ya en grados más avanzados le enseñaban los temas que contenía los libros. Por ejemplo, la conquista, el porfiriato, algunos expresidentes, entre otros temas. Pero que pues en esos grados pues solamente les dejaban el realizar líneas del tiempo, exposiciones, pero pues la forma en la que pues trabajaban pues le aburría y en ocasiones le hacía muy tediosa la historia. También comenta que pues en muy raras ocasiones les ponían videos para apoyar pues el contenido que estaban viendo, además de que tenían que realizar sus propias investigaciones.